Ya, por favor, don Jaime Chamorro, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jaime Antonio Chamorro Galdames, RUT 16.071565-0. Soy abogado y magíster en Derecho y docente universitario, y el motivo de esta exposición es explicar los alcances de la consagración del derecho de acceso a información pública en el anteproyecto de Constitución emanado del Consejo Constitucional. El objetivo de esta exposición es aclarar especialmente los alcances, es decir, los efectos, qué trascendencia tiene el hecho de incorporar el derecho de acceso a información pública en el catálogo de derechos fundamentales enumerado en el anteproyecto de nueva Constitución, y dejar de manifiesto el contraste que significa aquello versus la situación actual del derecho de acceso a información pública en la Constitución actualmente vigente. Bien, lo primero que hay que tener presente es que en la Constitución política actual el derecho de acceso a información pública no se encuentra consagrado expresamente. Sí hay que tener presente que es un derecho fundamental que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional y además por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el paradigmático caso en materia de la probidad, caso Claude Reyes y otros versus Chile, de 2006, se le confirió carácter de derecho humano al derecho de acceso a información pública. Ello es el actual estado del arte de la materia, y podemos apreciar de la lectura del anteproyecto de nueva Constitución que esta vez se plantea por el constituyente incluir expresamente, insisto, en el catálogo de derechos fundamentales listado en el actual anteproyecto de Constitución, y ello sin duda representa un cambio drástico en la materia con 5 consecuencias jurídicas trascendentes desde el punto de vista del derecho constitucional que procedo a explicar a continuación. Insisto, de la lectura del anteproyecto se puede detectar que en su artículo 16, numeral 15, se consagra el derecho a acceso a información pública en los siguientes términos. Establece el anteproyecto el derecho a acceder, buscar, recibir, solicitar y difundir información pública a cualquier órgano del Estado, sin otra limitación que las causales de secreto o reserva que establece esta Constitución. Bien, procedo ahora a explicar qué significa este cambio, qué características emanan de incorporar el Estado versus el Estado anterior a esta propuesta, que ya se explicó, no tiene consagración expresa en la Constitución actual, pero sigue reconocido como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional y como derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, hay que tener presente que los derechos y garantías fundamentales enumerados en el catálogo de derechos fundamentales de una Constitución política cobran eficacia directa a los derechos fundamentales. Este fenómeno, esta noción propia del derecho constitucional implica que los derechos fundamentales se pueden invocar directamente en las relaciones horizontales entre los particulares, superando la noción, digamos, tradicional, clásica, en la cual los derechos fundamentales solamente se oponen contra el Estado en una lógica, digamos, vertical, en una lógica también de arraigante liberal, en virtud de la cual concebimos a los derechos como libertades, como garantías protectoras, como una especie de manto, de campo de fuerza al ciudadano para con el Estado. La noción, en cambio, de eficacia directa de derechos fundamentales, por llamado efecto horizontal de aquellos, implica que también se pueden oponer directamente, se puede invocar directamente la Constitución, en particular los derechos fundamentales enumerados en el catálogo respectivo, contra particulares. Ese fenómeno alcanza y es propio de los derechos fundamentales que están enumerados en el catálogo. No así los principios que se consagran en la base programática. Si bien alguien podría plantear que el derecho a acceso a información pública deriva del principio de equidad y transparencia consagrado en el actual artículo 8 de la Constitución, pues bien, es un principio, insisto, y el principio en su configuración, en su efecto, en las consecuencias que irradia el ordenamiento jurídico nacional, es totalmente distinto a consagrar un derecho fundamental con rango de catálogo protegido en el listado de la Constitución política respectiva. Ese es el primer
efecto, la primera consecuencia que acarrea el incluirlo en dicho catálogo. En segundo lugar, el poder estatuido, es decir, el poder constituyente, está limitado, incluso ese poder que el poder más sustantivo, el máximo poder en los ordenamientos jurídicos, tiene como su límite precisamente los derechos fundamentales, que es una barrera infranqueable que establece, ya conocido por toda la audiencia, artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución Política. Y este efecto, como ha explicado la doctrina especializada del profesor Nogueira, es un límite a la soberanía, que son además los términos que podemos prever en dicho artículo. En tercer lugar, el conferir un derecho fundamental ubicación en el catálogo de derechos de tal naturaleza implica que adquiere un carácter irreversible. Los derechos humanos consagrados, los derechos fundamentales estatuidos una vez en la Constitución, no puede haber retroceso en su promoción, en su garantía, y así como lo explicaba la doctrina, si me permiten, cito al profesor de Derechos Fundamentales Níquel: la irreversibilidad es una característica fundamental de los derechos humanos, que consiste en la imposibilidad de desconocer la condición de un derecho como inherente a la persona humana, una vez que el Estado lo ha reconocido en su propio texto o el Tratado Internacional, ya que los derechos son inherentes a la dignidad de la persona y el texto constitucional solamente los asegura y los garantiza. Eso señala el conocido profesor de Derechos Fundamentales Níquel. En cuarto lugar, un avance en incorporar los derechos fundamentales, en especial el derecho de acceso a la información pública, en el catálogo de garantías protegidas, es la aplicación progresiva de esto. Esto ha sido explicado por el profesor Humberto Nogueira, de Derecho Constitucional, de la siguiente forma: el principio de progresividad lleva a aplicar siempre la disposición más favorable a los derechos de las personas, por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma garantiza el derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de derecho internacional de los derechos humanos incorporada al derecho interno, lo que lleva a una interpretación que mejor favorezca y garantice los derechos humanos. Aquí estamos en presencia del concepto denominado principio pro homine o favor persona, en virtud del cual, en toda interpretación de una norma, si de dicha norma demanda derechos para las personas versus la interpretación que reconoce menos derechos o dicha norma no reconoce, se debe estar siempre en pos de la primera. Y el quinto y último rasgo que gana el derecho de acceso a la información pública al ser incorporado en el catálogo de derechos fundamentales, en el listado, es el hecho de que se va a hallar tutelado, cautelado por los mecanismos de protección que consagra el anteproyecto de Constitución Política. Me refiero a las acciones protectoras de derechos fundamentales, las que actualmente en el texto constitucional vigente son la acción de protección y la acción de amparo, entre otras. Entonces, esa es una consecuencia, digamos, radical de aplicación directa que vincula al quehacer de los tribunales llamados a conocer estas acciones protectoras de derechos fundamentales, que el día de mañana generan jurisprudencia y que es, yo diría, el efecto más trascendente de los 5 efectos enumerados en esta exposición. Le quedan 2 minutos. Gracias. En síntesis, queda manifiesto que hay un contraste, que hay efectos jurídicos trascendentes del hecho de hoy incorporar al derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental en el catálogo de derechos fundamentales versus la situación actual en la cual no está incorporado tal derecho en el catálogo previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de la Carta Fundamental actualmente vigente. Y por último señalar que con todo, además dicha inclusión obliga y torna más intensas las obligaciones estatales de promover, profundizar y garantizar y reconocer el derecho a la información pública, lo cual incluso obliga al Estado al diseño de políticas públicas y la configuración de instituciones que tengan por objeto dichos fines que el constituyente impone a todo el diseño estatal e institucional. Espero que haya sido clarificadora esta exposición y agradezco a la audiencia su atención. Bueno, muchas gracias, agradecemos su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Así que, estamos en pequeño aplauso y damos por